Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que día a día nos acompañan para compartir este estudio. Realmente estamos en un banquete espiritual donde cada día nos alimentamos de el pan de vida que es la Palabra de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 162 de esta serie. El objetivo de este estudio, con el cual Dios ha dispuesto, es que el pecador pueda llegar a ser un hijo de Dios, un justo. El justo vivirá por la fe. Ese es el objetivo del plan de salvación, para rescatar completamente al ser humano pecador a una vida de santidad y justicia. Ahora vamos a continuar estudiando este mensaje de justificación por la fe a la luz del santuario. Hemos ya estudiado la importancia del santuario. Hemos estudiado qué representa el cerco del santuario, la puerta del santuario, el cordero que el pecador llevaba a la puerta del santuario, que representa, y luego hemos estudiado qué es lo que representa o qué significado espiritual tiene el altar del sacrificio, y seguido hemos pasado a la fuente de agua que estaba entre la puerta del lugar santo y el altar, y hemos ingresado al santuario, al lugar santo. Hemos estudiado la mesa de los panes de proposición, los 12 panes, su significado para este tiempo y para nosotros. Y ahora hemos terminado de estudiar acerca del candelabro. El candelabro de 7 brazos, que los 7 brazos representan las 7 iglesias. Pero más directamente, el candelabro representa al ser humano convertido, al Hijo de Dios. Al verdadero cristiano representa el candelabro, porque el candelabro era hecho de oro labrado a martillo. ¿Qué representa el oro? Hemos dicho en el santuario, es el amor de Dios. Necesitamos recibir el amor de Dios en el corazón para que así podamos convertirnos en candelabros. Y el candelabro tiene que tomar forma, ¿cómo? Mediante los golpes del martillo, lo cual representa las pruebas que tiene que pasar el creyente hasta ser purificado completamente. Y ahora, el candelabro solo no tiene valor, necesita del aceite, del combustible. El aceite representa el Espíritu Santo. Y luego, la luz que prende y va a arder, esa luz es Cristo. Ahí está todo el simbolismo completo de lo que significa el candelabro que ardía constantemente día y noche. Así nosotros necesitamos de Cristo, del Espíritu Santo, para que nuestro cuerpo físico, mental y espiritual se llene de esa luz. Una vez que se llene de esa luz, ahora esa luz debe ser llevada al mundo y debe alumbrar el mundo. Así como el sol alumbra y la luna refleja la luz del sol, así nosotros debemos reflejar, dice, la luz de Cristo al mundo en fuerte pregón. Esa luz que debe iluminar todo el mundo para que este evangelio sea conocido. ¿Y qué es lo que el mundo necesita conocer? Hemos visto ya en Conflicto de los Siglos, cuando se derrame la lluvia tardía, ¿qué va a pasar? Se va a dar el fuerte pregón, un mensaje con poder. Pero no se va a predicar, dice, todas las doctrinas, todos los mensajes. Lo que se va a predicar es Cristo crucificado. Cristo nuestra justicia, Cristo nuestra sabiduría, Cristo nuestra santificación y Cristo nuestra glorificación. Ese es el mensaje que se va a predicar, para que ese Cristo, el Salvador del mundo, sea aceptado
en el corazón, en la mente del pecador, para que el pecador deseche su vida pecaminosa, su vida carnal, y pueda recibir la divinidad, la vida espiritual. Esa vida espiritual es el que va a reflejar el carácter, la imagen de Cristo al mundo. Ese es el objetivo del estudio del santuario. El santuario era un lugar santo, consagrado. Así el creyente nace a vida nueva como un santuario viviente restaurado, porque el pecador sin conversión es un templo destruido, así como Jerusalén fue destruido. Así es un pecador que no ha experimentado el verdadero nacimiento y la completa entrega, y al entregarse su vida completamente a Cristo, dice, muere al yo. Ahora sí, resucita de las aguas del bautismo, tanto del bautismo del Espíritu y del agua, resucita con Cristo con vida nueva, para ser luz del mundo. Ahora sí ya no necesitará esforzarse en brillar, o sea, esforzarse en predicar, en enseñar, sino que deberá dejar brillar la luz que está en él, que es Cristo, con el Espíritu Santo. Pero también hemos aprendido de que hay dos clases de creyentes. Dos clases de creyentes que tienen la lámpara, que tienen el candelabro. ¿Cuál es el problema? El problema es que una clase de cristianos no tiene el Espíritu Santo en sus vidas. Es posible que hayan aceptado a Cristo, pero no está el Espíritu Santo. Así como las vírgenes fatuas o insensatas no tenían aceite. Por falta de aceite, cuando se despertaron, no pudieron prender sus lámparas. El aceite es tan esencial. El Espíritu Santo es esencial para poder empezar la vida cristiana. Según la palabra de Dios en el plan de salvación, el Espíritu Santo trabaja externamente llamando al pecador, el llamamiento. El llamamiento es una obra diferente de la justificación o del nuevo nacimiento. Primero es el llamamiento. Entonces, el Espíritu Santo va trabajando día y noche. Hay 1000 maneras, 1000 formas como está llamando al pecador. Pero cuando el pecador percibe, entiende y reconoce que su vida en este mundo no vale nada y que en este mundo no va a encontrar nada, no hay esperanza en este mundo, su vida está en peligro de destrucción, entonces reconoce su vida pecaminosa gracias a la obra del Espíritu Santo y acepta a Cristo como su único Salvador, tanto para esta vida y para la vida futura. Acepta la luz verdadera. Ahora se convierte ya en una lámpara, podemos decir, en un candelabro. Se convierte en un cristiano nuevo. Ahora sí, entonces, el Espíritu Santo engendra una nueva vida. Y por el mismo Espíritu Santo viviendo en su vida, va a tener que crecer, desarrollar, para llegar a producir los frutos del Espíritu, de Gálatas 5:22. Y una vez que produzca los frutos, ahora sí está apto, habilitado para iluminar el mundo. ¿Y el Espíritu Santo qué hará? Entonces el Espíritu Santo, como dice, romperá los lazos de familia. Muchos tendrán que dejar su familia, porque el Espíritu Santo, el amor, los impulsará como fuego, como un motor. Y otros también tendrán que dejar su iglesia, su congregación, su grupo, porque no somos salvos en grupo, ni tampoco en grupo toda la iglesia no va a ir a dar el fuerte pregón, ni toda la familia irá a dar fuerte pregón. Solamente los que realmente hayan aceptado este mensaje de la justificación por la fe.
De allí la importancia de seguir estudiando qué lecciones podemos aprender. Así que hasta ahí ponemos punto final al candelabro del santuario. Es el que a la final dará el fuerte pregón. Ahora vamos a continuar estudiando. Necesitamos estudiar el altar del incienso, que estaba también en el lugar santo, ahí al frente del lugar santísimo, para ingresar al lugar santísimo, el altar del incienso. ¿Qué significa? El altar del incienso era el lugar para poder comunicarse, para conversar con Dios. Es el medio de comunicación. En otras palabras, vamos a tener que hablar de la oración. Pero veamos ahora primero. En la visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1, vemos que el candelabro representa a la iglesia y está establecida para alumbrar en el mundo espiritual tenebroso. Esta luz debe brillar no por la estructura eclesiástica que tiene, sino porque Jesús está en ella. Entonces, la iglesia, ¿quiénes son la iglesia? La iglesia son los fieles. Cuando la Biblia habla de iglesia, se refiere a los fieles. En Hechos de los Apóstoles, página 10 y 12, allí está. Dice, en todos los tiempos la iglesia de Dios estaba constituido solamente por fieles. Los infieles no son parte de la iglesia. Los fieles y infieles están en una organización, en una iglesia organizada en este mundo para trabajar. Allí sí la iglesia es militante, hay dos clases de creyentes. Pero la iglesia para Dios son solamente los fieles. Esa es la iglesia de los fieles, el que va a brillar y va a terminar la predicación del Evangelio al mundo. Una de las formas de predicar el Evangelio, la que quedará, dice, hasta el último, será la obra médico-misionera. Porque muy pronto terminará la obra de ¿qué? La obra de predicar a viva voz. Así como en este año, en la cuarentena, en la pandemia, ¿qué pasó? Nadie pudo predicar. Todos estaban amordazados. Me parece que ese barbijo o ese tapaboca que todo el mundo nos hemos puesto, parece que eso era señal de que ya no hablemos nada. Así va a acontecer, va a llegar un momento en que será prohibido hablar la palabra de Dios. Entonces, la obra ministerial, dice, terminará en ese entonces. Los pastores, misioneros, teólogos, sacerdotes, maestros no podrán seguir realizando el trabajo de predicar. ¿Y qué es lo que va a continuar? La obra médico-misionera será la luz poderosa que terminará la predicación del Evangelio. O sea, dar atención a los enfermos. Enseñar a los enfermos cómo poder limpiar el cuerpo físico y cómo utilizar los remedios naturales. Los remedios naturales no son medicinas, sino la misma palabra dice remedio. ¿Qué quiere decir? Volver al medio, al equilibrio, al estado original. O sea, aprender nuevamente a utilizar correctamente la alimentación, equilibradamente utilizar todas las cosas buenas, volver a utilizar correctamente el aire puro, el sol, los ejercicios, las plantas, la temperancia. Todos los remedios naturales quiere decir volver al medio, remedio. Ahora sí, entonces, los enfermos se aliviarán del dolor, los enfermos sanarán,
porque Dios obra por medio de los remedios naturales que Él ha dispuesto. Ahora sí, entonces, los enfermos que han sido sanados recibirán el Evangelio. Esa será la única forma, dice, de iluminar al mundo, porque también el mundo está llegando al apogeo de las enfermedades. Las enfermedades están llegando a la cúspide. El mundo se está enfermando. Isaías capítulo 24 dice, el mundo está enfermo. Los altos pueblos de la tierra enfermaron, dice. Todo el mundo parece un hospital, dice consejos sobre el régimen alimenticio. Entonces será oportuno la obra médico-misionera. Pero muchos dicen, yo no soy médico. No se trata de ser médico, ni enfermera, ni tener ningún título de la rama de medicina. Porque el verdadero creyente que nace a vida nueva con el Espíritu de Cristo, ¿por qué va a realizar la obra médico-misionera? Porque tiene el carácter, la sabiduría, el conocimiento del médico de los médicos. Ese espíritu que trabajó en Jesús desde nacimiento y que le dio el nacimiento y desde nacimiento hasta su muerte y resurrección que le resucitó, ese mismo espíritu, dice, el verdadero creyente recibe para nacer a vida nueva, y ese espíritu de Cristo es el que le va a llevar a realizar la obra médico-misionera. Si logramos tener el Espíritu de Cristo, haremos las obras de Cristo. Y aún San Juan capítulo 14, 10 al 14 dice, aún realizarán obras mayores, dice, que Jesús. Necesitamos el Espíritu del médico de los médicos. Ese Espíritu primeramente lo preparará al creyente, dice, en su escuela, en la escuela de Cristo, en el hospital, en la farmacia de Cristo que está en el campo. Primero hace la preparación. Así como a los discípulos, Jesús lo preparó 3 años y medio. Y ahora el mismo Espíritu está esperando prepararnos. Una vez que nos prepare, entonces nos llevará al mundo y utilizando, dice, los remedios sencillos y orando al Señor, los enfermos sanarán. Y se le impartirá el Evangelio de salvación. Recibirán doble sanidad, sanidad del cuerpo físico, sanidad del alma y sanidad de la mente. Una triple sanación. Todo sano, todo nuevo. Esa es la luz que iluminará, dice, el mundo. La teoría ya pronto terminará. Por eso necesitamos ahora seguir estudiando. Entonces, siendo que la Iglesia está formada por los feligreses, tengamos muy presente que como candelabros vivientes, cada miembro debe testificar de la luz que proviene del verdadero santuario viviente que es Cristo Jesús. Aquel que ministra en el mismísimo santuario celestial a fin de derramar mayor luz, no por estar en los registros de la Iglesia, o el conocimiento que pudiéramos haber logrado acerca del Salvador en la teoría, sino por la relación diaria que tenemos con la cruz que es Cristo. Lo que ha de valer para iluminar al mundo es estar unido a Cristo, conectado a Cristo. Así como la energía eléctrica. Los cables de la energía eléctrica tienen que estar conectados a la central de la hidroeléctrica, de donde es la fuente. Si no está conectado el cable a la central hidroeléctrica, entonces no va a prender la luz el foco. Asimismo es con los creyentes. El creyente puede tener conocimiento de teoría, puede estar su mente lleno de conocimiento, pero si no está conectado a Cristo, dice, entonces
no va a ver luz en nuestra vida y no vamos a poder iluminar. Necesita conexión con Dios. Esa conexión es la conversión, es el nuevo nacimiento. Eso es ser justificado, recibir el manto de la justicia de Cristo, el carácter perfecto de Cristo, para comenzar una vida nueva. Pero como está sobreentendido, para conectarnos con Dios tenemos que desconectarnos del mundo. No podemos al mismo tiempo seguir conectados al mundo y también conectados a Dios. Eso no existe. Jesús claramente dijo, no se puede servir a dos señores. Necesitamos ser desconectados del mundo. Si decidimos nosotros ser desconectados, el mismo Espíritu Santo nos va a desconectar realmente del mundo. Nos va a hacer dejar todas las cosas de este mundo, el poder y la gracia de Dios. Porque el ser humano pecador no puede desconectarse, no puede abandonar, dejar el mundo. ¿Por qué? Porque es pecador. Su mente está malogrado por el pecado. Y una mente malogrado no puede tomar decisiones correctas, ni desprendimientos, ni renuncias correctos. El asunto es entregar nuestra mente a Cristo, para que Cristo pueda renovarlo y pueda concedernos una mente nueva, su mente. Esa mente, dirigida por el Espíritu Santo, es el que nos libertará de la esclavitud del pecado que está en nuestro corazón y nos libertará luego de la esclavitud de los males de este mundo. Para vivir, dice, libres en Cristo, porque Cristo es el libertador. Entonces, la reflexión de este artículo están fundamentadas en la parte del ceremonial diario que tenía su centro en el altar del incienso, mueble que estaba en el lugar santo. Estamos seguros de que el santuario de nuestro ser, al dar el lugar que le corresponde a este altar, hasta el olor de nuestro cristianismo cambiará completamente. ¿Por qué se llama altar del incienso? Porque perfuma, da buen olor. Nuestra vida, nuestro carácter debe dar buen olor. Pero necesitamos en nuestra vida ese altar del incienso. Entonces, ¿cuál fue la orden de Dios a Moisés? En Éxodo capítulo 30, verso al 9. Allí está, vamos a leer. Dice, harás asimismo un altar para quemar incienso. Lo harás, dice, de madera de acacia. Será cuadrado, de un codo de largo y de un codo de ancho y de 2 codos de alto. Sus cuernos serán hechos de la misma pieza. Los recubrirás de oro puro, tanto su cubierta como sus paredes alrededor de sus cuernos. Le harás alrededor una moldura de oro. Le harás también 2 aros de oro debajo de su moldura en sus 2 costados, en sus 2 lados, donde se colocarán las varas con que será transportado. Harás las varas de madera de acacia y los recubrirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio y delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde yo me encontraré, dice, contigo. Así que el altar del incienso es el lugar para encontrarse con Dios, para conversar con Dios, para comunicarse con Dios. Esa es la verdadera comunicación. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. Entonces, cuando el creyente, o el profeso creyente podemos decir, o el religioso, si no ha experimentado la verdadera entrega, la muerte al yo, un nuevo nacimiento, y no es todavía un santuario viviente, santo, consagrado a Dios, ¿no?
sin contaminación del mundo, no, entonces no puede comunicarse con Dios, porque no tiene el altar del incienso. Para comunicarse con Dios por medio de la oración, sea hablada o sea silenciosa de corazón a corazón, no se puede realizar. Es como no tener internet. Si no tenemos internet, no podemos comunicarnos o informarnos con el mundo. O es como no tener celular. Si no tenemos un celular con crédito, con línea abierta, no podemos comunicarnos con todo el mundo. Necesitamos el altar del incienso en nuestra vida. Dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana cuando prepare las lámparas. Cuando encienda las lámparas al anochecer, también quemará incienso delante de Jehová continuamente, a través de sus generaciones. No ofreceréis sobre el altar incienso extraño, ni holocausto ni ofrenda vegetal, tampoco derramaréis libación sobre él. Entonces, el altar debía continuamente ser ofrecido, el incienso. Al hacer referencia, dice, a este altar, podemos decir de que el altar del incienso medía más o menos 2 codos de alto y su cubierta cuadrada de 1 codo por largo. Lo remataba una corona de oro y en cada esquina tenía un cuerno. Así que todo estaba cubierto de oro, madera de acacia. Ya hemos estudiado ello. La madera representa la humanidad y el oro representa la divinidad, representa la vida espiritual, representa el amor. Apocalipsis 3, 14 al 18 dice, yo te aconsejo que de mí compres, dice, oro afinado en fuego, que representa la fe y el amor. Sin fe y sin amor no hay cristianismo. Ahora vamos a leer en Levíticos 4, 7, 18 y Levíticos 16, 18. Sobre los cuernos se untaba la sangre de la expiación cuando el sacerdote o la congregación pecaban y también en el día de la expiación. A ese altar del sacrificio el sacerdote tenía que llegar con la sangre del sacrificio. Sin sangre no podía cumplir con este servicio. Hoy en día también la comunicación se establece por medio de Cristo, de la sangre de Cristo. El incienso que el sacerdote colocaba sobre las brasas participaba de ciertas características especiales detalladas en Éxodos 30, 34 al 38, y debía ofrecérselo 2 veces por día continuamente. Éxodos 30, 3 al 8. Seguidamente vamos a ver que al principio el sumo sacerdote Aarón estaba encargado de la quema del incienso, según Éxodos 30, 7, 8. Pero posteriormente, debido a que el número de los sacerdotes aumentó, las tareas propias del culto fueron distribuidas entre 24 órdenes o grupos, según Primera Crónicas, capítulo 24. La quema del incienso era la tarea más sagrada de todas las que podía realizar el sacerdote. Le daba la oportunidad de llegar hasta el velo, detrás del cual se escondía el arca del pacto, y esto se interpretaba como un favor superlativo de parte de Dios al que un sacerdote puede oficiar en la quema del incienso. Cristo en su santuario, página 28 al 30. La tarea más sagrada de quemar incienso, ese olor grato que ascendía y llenaba todo el santuario
de ese olor grato. Así nuestra vida física, mental, espiritual debe ser llenado del amor, del carácter de Cristo. De tal manera que los que vean al verdadero creyente estarán viendo el carácter de Cristo, la vida de Cristo. El sacerdote, cuyo deber era ofrecer el incienso, alzaba entonces la tapa del incensario que contenía el incienso y lo derramaba sobre las ascuas del altar. Mientras éste ascendía en una nube de humo, se arrodillaba delante del altar en silenciosa adoración. Debe haber sido un momento solemne para el sacerdote hallarse a solas en el lugar santo, cerca de la gloriosa presencia de Dios. Ningún sacerdote jamás los momentos que había pasado con Dios podía olvidar. El santuario y su servicio, página 124. Entonces, ¿cómo debe ser el mayor acercamiento cada día a Dios? Lo cual está representado en el altar del incienso, porque el sacerdote dice se arrodillaba allí. En Cristo y su santuario, página 38, dice, al presentar la ofrenda del incienso, dice Elena White, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. La condición de los indiferentes ante esta realidad debiera ser motivo de reflexión. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar? De que solamente los sacerdotes consagrados podían llegar al altar del incienso y arrodillarse y quemar el incienso. Hoy en día, entonces, nosotros en el plan de salvación necesitamos recibir esa consagración como el sacerdote. Y las condiciones son las mismas que el sacerdote tenía que cumplir. Dejar todas las actividades de este mundo. No participar en ninguna actividad común, ni siquiera en cultivo de tierra, ni siquiera en otras actividades. Trabajaba, dice, para Dios en el santuario. A eso se llama consagración. Esa es la condición, dice. Pero entre los profesos miembros de iglesia que desconocen voluntariamente la obra de preparación personal que debemos hacer cada día si queremos presentarnos delante del Dios vivo, cuando hacemos nuestro culto familiar, matutino o vespertino. En el servicio típico, cuando el sacerdote entraba cada día en el lugar santo para presentar el olor fragante en el altar del incienso, éste debería humillar su alma del modo más solemne ante Dios a fin de recibir el perdón de sus pecados para no ser reprobado en su santo oficio. La Biblia contiene instrucciones acerca del carácter que deben poseer los hijos de Dios a fin de comulgar con nuestro Hacedor. La Biblia dice en San Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Una de las condiciones para acercarse a Dios en oración es tener limpio el corazón. No un corazón pecaminoso o un corazón con amor egoísta, amor al yo. Un corazón que deposita sus afectos para las cosas de este mundo. Un corazón que ama las cosas de este mundo. Ama más que a Dios, así como el joven rico. Quería la salvación, seguir a Jesús, pero no quería dejar las cosas de este mundo. Jesús le dijo, si quieres seguirme, anda, vende todo lo que tienes. Ahora sí, entonces, el corazón puede ser limpio, bienaventurados, dice.
En Hebreos 12:14 dice, procurad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para que nuestra oración sea escuchada, tiene que haber paz. Paz con todos los seres humanos y paz con Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice. Aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3, 2 y 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él también es puro. Necesitamos vida limpia, limpieza de mente, limpieza de pensamientos, limpieza de palabras, limpieza de actos, limpieza completa. Por eso el salmista David decía, Señor, dice, si en mi corazón hubiere yo mirado a la iniquidad, Dios no me escuchara, dice. Esa es la condición para estar en comunión con Dios. Siempre siguiendo el pensamiento de considerarnos un santuario viviente. En nuestro diario vivir debemos presentar por lo menos 2 veces el olor grato a Jehová, y para ello debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora vamos a seguir estudiando en este libro, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 340. ¿Qué lecciones más podemos aprender? Esta forma de pensar no es estimada o buscada en nuestra profesión de fe. Al respecto, consideremos esta cita. Las opiniones deficientes que tantos han sostenido acerca del exaltado carácter y oficio de Cristo han estrechado su experiencia religiosa y han impedido grandemente su progreso en la vida diaria. ¿Qué es lo que empequeñece nuestra vida religiosa? Las opiniones deficientes, las prédicas deficientes, las enseñanzas deficientes, incompletas. Por eso el creyente no puede experimentar la verdadera conversión. Necesitamos estudiar cuáles son las condiciones para aceptar a Cristo o para la conversión. Porque si no comprendemos, dice, hay mucha forma, mucha maquinaria, mucha religión de lengua, pero algo más profundo y sólido debe penetrar en nuestra experiencia religiosa. Lo que necesitamos es conocer por experiencia a Dios y el poder de su amor, cómo se revelan en Cristo. Debemos escudriñar las Escrituras diligentemente y con oración. Nuestro entendimiento debe ser vivificado por el Espíritu Santo y nuestros corazones deben elevarse a Dios por fe y esperanza y continua alabanza. Esa es la experiencia que necesitamos en este tiempo para estar en comunión con Dios. La Biblia dice, orad sin cesar. La oración, como vamos a leer más adelante, es el acto de hablar con Dios, es la comunicación con Dios. Entonces, si hemos de hallar perdón por nuestros pecados, primero debemos tener conciencia de lo que es el pecado. Necesitamos comprender el pecado. Superficialmente para muchos el pecado son los actos, los hechos, la vida externa. Pero para Dios el pecado está en el corazón, lo que el hombre no ve. Muchas veces ni uno mismo se conoce y sabe cómo está el pecado en su vida, en su corazón, en su mente. Porque el corazón del hombre, dice, es engañoso, nos podemos engañar. Pero a Dios no le podemos engañar. Necesitamos comprender de que necesitamos limpieza del pecado en nuestro corazón, no de los actos. Porque al prohibirnos, al evitar los actos o las palabras, solamente será una solución momentánea, una solución a medias. La solución completa es
realmente comprender que Cristo es un Salvador completo y que podemos confiarle nuestra vida. Entonces necesitamos una experiencia más firme y santo, que es estar en la presencia de lo alto. Satanás está obrando con todo poder para obtener victoria sobre nosotros, porque sabe que no tiene sino un corto tiempo para trabajar por nuestra perdición. Pablo se esforzó con temor y temblor para obtener su salvación. ¿Y no debiéramos temer nosotros también? No sea que permaneciendo aún la promesa, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado y nos mostremos indignos de la vida eterna. Debiéramos velar en oración, luchando con esfuerzo agonizante para entrar por la puerta estrecha. La conversión está representada con la puerta estrecha también. Al ser estrecho, no puede pasar por esa puerta con todas las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo hay que entregarlo a Cristo y el cristiano debe convertirse en un mayordomo. Ahora sigamos adelante. Al estudiar este tema entonces o cualquier otro objeto del santuario, debemos evitar la tendencia de quedar atrapados dentro del símbolo y en este caso, a partir de lo que el altar del incienso representa, reflexiones profundamente en el mensaje espiritual que el Señor desea transmitirnos. Entonces, definitivamente, la lección a aprender es que la oración es como un incienso. Hablar con Cristo, que es nuestro intercesor, que está en el santuario celestial. Salmo 141, 1 y 2 dice: Oh Jehová, a ti clamo, acude pronto a mí, escucha mi voz cuando te invoco. Sea constante mi oración delante de ti, como el incienso, mis manos alzadas como el sacrificio del atardecer. Sabe Satanás y tiembla que si oramos fervientemente, el cielo se allegará a nosotros, y el lugar donde estemos arrodillados estará unido con el trono del Dios vivo, donde están al alcance de cada uno de nosotros todos los recursos que el cielo tiene para compartir con sus hijos penitentes o arrepentidos. El refrigerio del Espíritu Santo se hará manifiesto de manera extraordinaria. Vemos este ejemplo en la visión que la hermana White describe de la siguiente manera en Primeros Escritos, página 32. Dice así: sentimos un extraordinario espíritu de oración. Y mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Estábamos muy felices. Pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenas y quedé arrobada en una visión de la gloria de Dios. Vi a un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta levantándose ese velo, y entré en el lugar santo, donde vi el altar del incienso, el candelabro con las 7 lámparas y la mesa de los panes de proposición. Después que hube notado la gloria del santo lugar, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Así entonces, la sierva del Señor, ¿qué hace? Recomienda. Así como en el servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía verse, así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien, invisible para el ojo humano, está intercediendo en favor del hombre en el santuario celestial. Cristo en su santuario, página
página 30 y 34. La sierva del Señor recomienda: así como en este servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver, así ahora el pueblo de Dios ha de llegar sus oraciones. Quiere que el Señor pueda estar en comunicación para que la oración pueda llegar al trono de la gracia. Cristo insta a su pueblo que ore sin cesar. Esto no significa que debiéramos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser como el aliento del alma. Nuestros pedidos silenciosos, doquiera estemos, han de ascender a Dios. Y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros, sosteniendo con el incienso de la justicia nuestros pedidos ante el Padre Celestial. Carta número 13 de 1894. En Patriarcas y Profetas, página 337, nos da la siguiente luz. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que iban a ser reveladas a través de las siguientes generaciones. Los servicios del santuario, entonces, allí están reveladas grandes verdades, especialmente, dice, para las siguientes o futuras generaciones. Nosotros creemos que estamos en la última generación. Necesitamos esas verdades grandes, poderosas para nuestra vida. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. Para que la oración sea aceptada, entonces, necesitamos el incienso de la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Cristo en el corazón, o la ley de amor, la ley original en el corazón. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que había de venir. Y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia divina. Así, a través de siglos y siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Ahora veamos manuscrito 56 de 1902. Dice: para ser cristiana, una persona no necesita grandes talentos. Una oración ferviente ofrecida con corazón contrito por alguien que desea hacer la voluntad del Maestro tiene más valor para Dios que su elocuencia. El instrumento humano puede no tener participación en concilios. Tal vez no se le permita deliberar con los senados o votar en parlamentos, pero sin embargo tiene acceso a Dios, al trono de la gracia. El Rey de Reyes se inclina para escuchar la oración de un corazón humilde y contrito. Dios oye cada oración que se eleva en el incienso de la fe. Necesita entonces una verdadera fe. Y terminaremos leyendo en manuscrito 19 de 1900. Tengan siempre en cuenta los miembros de cada familia que están íntimamente unidos con el cielo. El Señor tiene un interés especial en la familia de sus hijos terrenales. Los ángeles ofrecen el humo del fragante incienso de las oraciones de los santos. Por lo tanto, en cada familia ascienda hacia el cielo la oración matinal en la hora fresca de la puesta del sol. Preséntese delante de Dios los méritos del Salvador en favor nuestro. Mañana y noche el universo celestial toma nota de cada familia que ora verdaderamente en espíritu y en verdad. Cuán importante es entonces que
que nosotros pecadores, por medio de la muerte de Cristo y la vida de Cristo, podamos llegar nuevamente a ser hijos de Dios, a ser santuarios vivientes, restaurados, reconstruidos por Dios, para morada de su Espíritu Santo. Ahora sí, entonces, tendremos el altar del incienso. Podremos, dice, comunicarnos con Dios. La Biblia dice, orad sin cesar. Comunicación permanente, sin romper la conexión. Pero el día que este Hijo de Dios, santo y justo, haga su voluntad o realice alguna costumbre, alguna inclinación, prácticamente pierde la comunicación con Dios. Así como Adán y Eva, cuando escucharon otra voz del enemigo de Dios y desconfiaron de Dios, entonces se desconectaron de Dios. El amor de Dios tuvo que retirarse y el hombre recibió el amor egoísta con el cual todos nacemos en este tiempo. Necesitamos ese oro de la fe y el amor para que seamos, dice, ricos, cristianos verdaderos. Ese es el gran anhelo, el hambre que debemos tener y pedir a Dios diariamente. Para no desfallecer, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Realmente, entonces, cada día debemos extraer oro puro de esta mina del santuario. En el santuario están las gemas de la verdad, las verdades que necesitamos para ser liberados de este mundo y del pecado que está en nosotros. En nosotros está toda clase de males, las tendencias, los malos deseos, malas costumbres, malos hábitos, todo lo terrenal está en el ser humano. Necesitamos ser liberados con las verdades del santuario, porque dice Cristo, yo soy la verdad y la verdad os libertará. Una vez libertado, entonces vamos a recibir, ¿qué cosa? Vamos a recibir fuerza espiritual por medio del alimento espiritual. Y vamos a recibir aceite para iluminar nuestra vida, iluminar el mundo. Y ahora sí tendremos entonces el altar del incienso para estar en comunión con Dios y en constante comunicación. No romper esa comunicación. Depender de Dios permanentemente. La seguridad del cristiano es Cristo. Mientras dependemos de Cristo y hacemos su voluntad, entonces dice, somos santos, somos justos, somos obedientes, nos mantenemos firmes. Pero en el momento que hacemos nuestra voluntad o hacemos caso a los consejos del mundo, a la enseñanza del mundo, a todo lo que el mundo ofrece, nos desconectamos de Dios y caemos en tentación y necesitaremos nuevamente del espejo para ver nuestro pecado. ¿Qué es el espejo? La ley de Dios. La palabra de Dios nos mostrará nuestro pecado en su verdadera condición y luego podremos volver a Dios. Como dice 1 Juan 1:9, hijitos, si alguien hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Así que Dios bendiga su palabra en esta oportunidad y oremos al Señor para que el día de mañana podamos continuar con el siguiente estudio. Mañana vamos a estudiar la sangre y el incienso nos acercan a Dios. O cómo es la verdadera oración. ¿Por qué nuestras oraciones no son escuchadas? ¿Por qué tantos años estamos en la iglesia y nuestro carácter no ha cambiado? Seguimos con el mismo carácter. Pero el Evangelio dice que nuestro carácter debe ser desechado, recibir otro carácter. Necesitamos entonces mayor luz al respecto para que realmente podamos comprender claramente este plan de salvación.
Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Dios mediante será hasta el día de mañana. Amén.